Hola a todos, vamos a ver esta vez la parte de lo que son filtros activos. En este caso un filtro activo porque tenemos un amplificador operacional en configuración no inversora cuya ganancia sería 10K entre 4,7K más 1, que a su entrada tiene una configuración de un filtro pasivo paso bajo RC. Por lo tanto, en conjunto hacen un filtro paso bajo activo no inversor, ¿no? Vamos a hacer el análisis matemático desde Excel. Hemos ingresado estos valores para las resistencias del amplificador, la resistencia de entrada del filtro y la capacitancia del filtro. Para empezar es importante que nosotros calculemos la frecuencia de corte. ¿Y cómo calculamos la frecuencia de corte? Bueno, pues la frecuencia de corte es la misma que el filtro pasivo, ¿no? Es decir, 1 sobre 2pi RC, que lo tenemos aquí. 1 sobre 2pi resistencia condensador. La frecuencia de corte sale 723, la ponemos en nuestra tablita y tomamos medidas debajo de esta frecuencia y encima de esta frecuencia, ¿no? Luego de eso es importante para analizar este circuito calcular el voltaje en el punto X, porque es el voltaje que ingresa a la parte activa, a la parte del amplificador operacional. Para ello el voltaje en X utilizamos la fórmula de filtros pasivos, que es no más que un divisor entre estas dos impedancias, entre la resistencia y la reactancia. Y para calcular el voltaje en X necesitamos la reactancia capacitiva, que es la misma para un condensador, 1 sobre 2pi FC. Ahí está. Aplicamos esa fórmula, ¿no? 1 sobre 2pi, la frecuencia y la capacitancia. Esto quiere decir que a 50 Hz este capacitor tiene una impedancia de 318.309 ohmios. En la frecuencia de corte, este capacitor tiene una reactancia de 22.000 ohmios, igual a la resistencia de entrada. Acuérdense que en la frecuencia de corte, la resistencia y la reactancia capacitiva son iguales, ¿no? Ahí está, 22.000 ohmios. Luego, mediante esta fórmula, calculamos el voltaje en X, el voltaje que está aquí. Ahí está, en frecuencias bajas es casi 5, lo mismo que está ingresando. Y a medida que la frecuencia va aumentando, el voltaje en X va disminuyendo. La ganancia, que más que todo es atenuación en un filtro pasivo, vendría a ser el voltaje en X dividido el voltaje BI, ¿no? Y como podemos apreciar es menor que 1, va disminuyendo a medida que la frecuencia va aumentando. La ganancia AF, le hemos denominado así a la ganancia AF, a la ganancia producida por estas dos resistencias, ¿no? Que más o menos, si dividimos 10K entre 4.7K más 1, sale 3,13 en este caso, ¿no? Es la ganancia de la parte activa. Ahora, el voltaje de salida, ¿cómo calculamos el voltaje de salida? Bueno, hacemos una multiplicación del voltaje en X, que es el voltaje que entra a la parte activa, por la ganancia que producen estas resistencias. Entonces el voltaje de salida sería el voltaje en X por la ganancia de la parte activa del amplificador operacional. Y podemos apreciar de que sale 15 voltios, punto 6. Es decir, si tengo una señal de entrada de 5 voltios, la señal en X es 4.99 y amplificada 3.3 veces es 15 voltios. En la frecuencia de corte, el voltaje de entrada es 5 voltios, el voltaje en X es 3,54, el 70% de la señal de 5 voltios, y por la ganancia de la parte activa salen 11,06 voltios. Todos estos, hasta ahora, valores positivos. A la hemos denominado como la amplificación
total del circuito. A vendría a ser el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Este voltaje de salida sobre este voltaje de entrada. Es decir, la ganancia de todo el circuito. Que no es más que la multiplicación, la división entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, ¿no? Ahí tienen, esa sería la amplificación. Otra forma de calcular esta ganancia sería multiplicando la ganancia de la parte pasiva con la ganancia de la parte activa. También debería darnos el mismo resultado. Es una de las ventajas que tiene el amplificador operacional, que permite conectar en cascada, ¿no? Ahora convertimos esta ganancia en decibelios aplicando la fórmula 20 por el logaritmo de la ganancia, ¿no? Y nos sale, ahí está, 20 por el logaritmo en base 10 de esta ganancia. Tenemos que nos sale 9.88 decibelios y valores positivos, ¿no? Hasta que llegamos a este punto donde recién los valores son negativos. En cuanto a la fase es la misma que un filtro pasivo, porque es un amplificador no inversor. Por lo tanto, la fase ingresa y sale igual de la parte activa. Vamos a ver la gráfica. Acuérdense que para la gráfica seleccionamos la columna de la frecuencia, y la columna de la ganancia en decibelios, y insertamos nuestro gráfico aquí, ¿no? Insertamos nuestro gráfico ahí. Este gráfico, ¿qué nos quiere decir? A diferencia de un filtro pasivo, donde la gráfica salía aquí abajo, ¿no? En un filtro activo, la ganancia sale encima de cero, ¿no? Encima de cero, aproximadamente en 10, ¿no? En 10 dB. Y a partir de 10 comienza a bajar. Entendemos que en la frecuencia de corte ya no debe haber 10, debe haber 7 dB. Y luego debe comenzar a caer 20 decibelios por década. Pasa por cero y sigue bajando, ¿no? Entonces la diferencia básica entre un filtro pasivo y un filtro activo es que el pasivo está por debajo del 0 dB y el activo está por encima de 0 dB, ¿no? Todo va a depender de la configuración. En cuanto a la fase es la misma, vamos desde 0 hasta menos 90, ¿no? Y 45 grados en la frecuencia de corte. Estas gráficas obtenidas a partir de nuestra tabla, en este caso tabla calculada, en el caso de ustedes va a ser una tabla medida, tabla de mediciones, se puede comparar con el diagrama estándar de Bode que tiene el multisim. Para ello nosotros le damos un nombre a este nodo, que es nuestra salida, le hemos dado el nombre de V0, y luego de implementar nuestro circuito nos vamos al menú simular, análisis y simulación, análisis de corriente alterna, configuramos desde 1 hasta 100 kHz, décadas, 10 decibeles y la salida, justamente el nodo que hemos nombrado, V0. Y ahí apreciamos las gráficas estandarizadas. Como vimos en la parte del Excel, va desde el 10 dB y comienza a bajar hasta pasar por 0. La fase va de 0 grados hasta menos 90. Algo peculiar aquí en la última parte, ¿no? ¿Por qué sigue bajando? ¿Por qué no se queda en menos 90? Porque la electrónica del amplificador operacional a partir de los 100K y algunos valores inferiores ya comienza a caer, ¿no? La misma electrónica del amplificador operacional. Por eso sucede esta parte de aquí, ¿no? Lo mismo va a pasar aquí en la ganancia. Y para terminar, lo que ustedes tienen que hacer es implementar su circuito. Tengan cuidado con la fuente de alimentación. Recuerden que de acuerdo a nuestros cálculos el voltaje de salida es 15.6 y entonces la fuente yo le he puesto a 16 para evitar el recorte o la saturación del circuito. Ingresamos los valores, por ejemplo 200 Hz en nuestro generador de funciones, le damos play y podemos apreciar nuestra gráfica, ¿no? Podemos apreciar en esta gráfica que el voltaje de salida es más grande que el voltaje de entrada, que hay un pequeño desfase debido al valor de la frecuencia, ¿no? Y a medida que vamos aumentando la frecuencia, vamos a poner por ejemplo aquí la frecuencia de corte, 723,
la señal va atenuándose un poco, pero igual sigue amplificada y el desfase es 45 grados. Si seguimos aumentando la señal, ya la señal de color amarillo va a superar a la señal de salida color azul, por ejemplo a 10.000. Ahí fíjense ustedes que ya la señal de salida está muy pequeña, la señal de entrada pues es mucho mayor, ¿no? Es decir, la señal se ha atenuado y se ha desfasado 90 grados. Bueno, eso es todo por este repaso de lo que es filtros activo paso bajo.